capítulo 8, 34. Y cuando lo tengan, me griten un fuerte amén. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta enseñanza, este relato que acabamos de leer, se da justo antes de que Pedro reconozca a Cristo como el Hijo de Dios. Esto que nosotros acabamos de escuchar se da justo antes, se da justo después, digamos, después de que el Señor estuviera hablándole a sus discípulos sobre su muerte y sobre su resurrección. Y este es un mensaje sumamente importante, porque muchos no tenían muy en claro este tema. Jesús podría haber dicho: vengan discípulos, vengan, que quiero contarles y que quiero hablarles sobre algo. Pero el Señor dice la Escritura que dice: y llamando a la multitud. Él no solo quiso hablarle sobre estas cosas a un grupo pequeño, sino que Él quería que todos escucharan. Y hoy el Señor quiere que todos nosotros escuchemos este mensaje. Hoy este mensaje es para ti y es para mí. Muchos de los que estamos aquí y muchos de los que dicen ser cristianos, lamentablemente no hemos podido o no han podido seguir lo que el Señor está hablando. Y hay muchos textos y hay muchos pasajes donde se menciona esto. Quisiera que tú no fueras uno de ellos. Quisiera que esta reunión, quisiera que esta noche, quisiera que esta palabra hoy marque un antes y un después. Y muchas veces lo decimos, hermanos. Pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones. Y hoy y esta noche es una noche para tomar una decisión para siempre. Una decisión que nos acompañe hasta el último respiro, hasta nuestro último suspiro. Suspiro que en cualquier momento va a llegar, que no sabemos cuándo, pero que va a llegar. El Señor ha dejado muy en claro las directrices de este tema, y lo ha dejado en varios pasajes, pero me gustaría que vayamos a uno que está en Mateo 7:14. Y dice: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y mira lo que dice después: y pocos son los que la hallan. Es una puerta
uno se percata de que había mucha gente que había sido sanada por Jesús. Pero cuando tuvieron a Jesús ahí al frente, en esa cruz, se avergonzaron de haber confiado en Él. Lo miraron con sus heridas y dijeron, se avergonzaron. Otros fueron expectantes de sus milagros. Miraron cómo Él hacía milagros. Lo miraron, estuvieron ahí enfrente de Él, enfrente de la persona de Jesús. Pero fueron expectantes de los milagros, pero no se convirtieron en testigos de la persona de Jesús. Y eso nos da una idea de que lo importante no es conocerlo, es seguirlo. A mí me gustaría que en esta noche reflexionemos sobre estas cosas. Hay una frase de un libro que me gustó mucho y que la quiero compartir con ustedes. Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial. ¿Cuántos amamos su reino celestial? ¿Cuántos deseamos ser parte de ese reino? ¿Cuántos deseamos tener una eternidad ahí con Él? Pero pocos desean llevar su cruz. Muchos anhelan consuelo, pero pocos anhelan sufrir. Mucha gente que desea compartir su banquete, pero no su ayuno. Todo el mundo quiere ser parte del regocijo, pero pocos son los que están dispuestos a sufrir cualquier cosa por amor a Él. Muchos aman a Jesús siempre y cuando no vayan las cosas en su contra. Muchos siguen a Jesús hasta compartir el pan, pero no hasta beber la copa de dolor. Muchos que lo alaban y que lo bendicen, siempre y cuando reciban consuelo de parte de Él. Pero si Jesús se esconde y se alejara por un tiempo, ellos caerían y se deprimirían continuamente. Aquellos que aman a Jesús por lo que Él es y no por lo que representa para ellos, lo bendicen en tiempo de dificultad, de dolor y cuando están llenos de consuelo. Hoy en día nosotros muchas veces tenemos cadenitas con una cruz o tenemos una pulserita con una cruz y es común verlo. Yo tengo una que me regaló mi mamá hace muchos años y la de ella. Pero hoy en día capaz que eso se pierde el valor o se pierde lo preciado que fue. En el mundo romano, la cruz era considerado el castigo más brutal. No me imagino a un romano llevando una cruz de cadena, porque era lo más vergonzoso. Era para destinado a los peores criminales. Eso era la cruz. Y para los hebreos era símbolo de maldición. Maldito es todo aquel que muere en un madero. Así que imagínese usted aquí a Cristo con sus discípulos y con toda la multitud. Él diciéndoles que para seguirlo tienen que tomar su cruz. Además de que el Señor es precioso, bello, perfecto, hermoso. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es su honestidad, es su transparencia. Siempre fue muy claro con estas cosas. Y hoy
ustedes es para testificar acerca de la mía. El Señor les está diciendo, y nos está diciendo, mi cruz compró tu salvación, compró mi salvación, pero la vuestra será la evidencia para comprobar si realmente habéis sido comprados. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Muchas veces escuchamos a personas, o capaz que nosotros mismos estamos en una situación así, que decimos creer en Jesús, decimos creer que Él ha perdonado nuestros pecados, pero no hay un compromiso. Y eso, esa falta de compromiso, es una evidencia de que no somos discípulos. Y yo sé que es fuerte y que es exhortativo esta palabra, pero no podemos perder el tiempo, hermanos. Cuando lees esta palabra entiendes lo que está escrito en el libro de Juan. En Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creemos en el Hijo de los que estamos aquí? Pero el texto sigue y dice, el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Creer te va a llevar a obedecer. Si no, tu creer está haciendo medias y capaz que no estás ni creyendo. Juan tenía súper claro que el que no obedece, la ira de Dios permanece sobre él. Y cuando hablamos de creer, ¿qué es creer? Creer es rendir nuestra voluntad. ¿Cómo luchamos con eso, hermanos? Con rendir lo que nosotros queremos hacer. Creer es rendir nuestra voluntad para aceptar la suya. Creer es seguir el ejemplo de la cruz. Creer no es algo pasivo, es negarse a sí mismo, y eso requiere de una acción. El que es un verdadero discípulo, y quiero que pienses en esto, si tú realmente estás siendo un verdadero discípulo, porque el que es un verdadero discípulo ha aprendido a negarse a sí mismo, de tal forma que su vida puede testificar verdaderamente acerca de la persona de Jesús y de la obra de Él en esa cruz. Pero hay algo súper importante que tenemos que tener en claro, lo que significa negarnos a nosotros mismos y cómo luce ese negarnos. Y puede lucir al estilo de Jonás, que se negó, pero todo el tiempo internamente se estuvo quejando
de paz. Y la única manera en que yo puedo gozar de esa condición es cuando finalmente yo he entendido que no se trata de mí. No se trata ni de mis intereses, ni de mis preferencias, ni de mis sueños, ni de lo que yo anhelo, ni de lo que yo quiero. Se trata exclusivamente y únicamente acerca del Señor y de su causa y de su reino. Pero ¿cuánto de esto hemos entendido? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando como un discípulo? Observa que dice, niéguese a sí mismo. No dice, niéguese a cosas. Dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a ese yo. Renuncie al yo. Ese yo tiene que ser removido a Cristo. Pero cuán dispuestos estamos a renunciar a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos. ¿Cómo está siendo nuestra oración diaria? ¿Será que todo lo que le pedimos al Señor tiene que ver con las cosas que nosotros queremos y no estamos buscando lo que Él realmente quiere? El yo tiene que renunciar a toda pretensión. Negarse a sí mismo significa entregarse al señorío de Cristo. Es como, imagínate que estás en tu auto, estás manejando y vas por la ruta y te encuentra Jesús y tú le dices, oh Señor, te abro la puerta, siéntate Señor, te llevo. Jesús va a hacer que te pares el auto, va a salir de la situación de pasajero, se va a dar la vuelta, te va a decir que te bajes y Él va a sentarse ahí en el conductor y va a ser Él quien va a tomar el volante y va a ser Él el que quiere conducir tu vida. Eso es aceptar el señorío de Cristo. Es que Él maneje, es que Él te guíe, es que si tú ibas para allá, el Señor capaz que te lleva para otro lado. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos tan dispuestos a eso? Cuando yo acepto el señorío, es cuando nosotros somos capaces de decir, Señor, yo estoy dispuesto a recibir lo que tú me das. Es cuando estamos dispuestos a decir, Señor, estoy dispuesto a carecer lo que tú me requieres. Señor, yo estoy dispuesto a sufrir lo que tú infliges. Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo sea. Oh, Señor, yo estoy dispuesto a no ser nada de lo que yo quiero ser. ¿Cuán dispuestos estamos a eso, a tomar ese paso? Y muchas de las veces esto sucede porque esto no sucede porque tenemos idolatría en nuestros corazones y no podemos dejar que el Señor gobierne por completo porque tenemos dioses en nuestro corazón. No sé cómo se llame, pero no dejan que el Señor tome el control.
Bueno, dijo el Señor. Entonces, anda, vende todas tus posesiones y regálaselo a los pobres. Y el joven, dice las Escrituras, que se entristeció, porque tenía muchas cosas y no quiso venderlas. Y dice el Señor, dice la Escritura, que el Señor también se entristeció porque lo amaba. ¿Cuáles son las cosas que a ti no te dejan seguir a Jesús? Porque decimos que lo seguimos, pero realmente lo estamos siguiendo. Quisiera que vayamos al libro de Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nota cómo Cristo aquí habla incluso de aborrecer hasta nuestra propia vida. Aborrecer es amar menos. Aborrecer aún nuestra propia vida. Por amor a Él, por su causa, por su evangelio, por su reino. Muchos de los chicos de Gen con los que yo comparto mucho tiempo, muchas veces me han compartido sobre cómo aborrecen su estilo de vida pasado y cómo hoy abrazan al Señor, cómo abrazan el señorío de Cristo. Aborrecen su estilo de vida. A lo que Cristo está apuntando aquí es a que si pusiéramos una balanza y aquí pusiéramos la cosa al Señor, si pusiéramos su causa, si pusiéramos la cruz, y aquí pusiéramos a nuestras amistades, a nuestros esposos, esposas, hijos, hermanos, esto debería pesar mucho más. ¿Estarías tú dispuesto, por amor al Señor, a aborrecer hasta tu propia vida? A aborrecer, amar menos a tus relaciones. Porque una esposa, un esposo es muy importante. Tus hijos, ¿estarías dispuesto tú? Llevar la cruz de Cristo es dar la bienvenida al señorío de Cristo y voluntariamente dar paso a su voluntad por encima de la nuestra y sin cuestionamiento, reconociendo que su voluntad, independientemente a donde nos lleve, es buena, es agradable y es perfecta. Cuando los apóstoles tomaron su cruz y le siguieron, terminaron como mártires. Terminaron entregando su propia vida por amor al Señor. Y podríamos, capaz que alguno me dice, bueno,
Pero quiero decirte que acá en Marcos el Señor llamó a toda la multitud. El requisito es universal: seguir a Jesús, tomar la cruz, aborrecer nuestra propia vida. Es algo que nos toca a todos. Yo quiero preguntarte, ¿hasta dónde llega nuestro compromiso con nuestro Señor? ¿Hasta dónde seríamos capaces de entregarnos? ¿Hasta dónde? Si a nosotros hoy nos llamaran las autoridades, o en aquel tiempo nos llamaran las autoridades y nos preguntaran: ¿es César el Señor? Capaz que nosotros diríamos: sí, es Señor. Internamente sabríamos que no es el Señor y nos iríamos a nuestra casa y adoraríamos a nuestro Señor, porque es el Señor que tenemos, ¿no? Porque creemos en nuestro Señor. ¿Estaría bien eso? Pero en aquel tiempo, cuando esto ocurría, ellos respondían: no, César no es Señor. Cristo es el único Señor. Y a los fosos de los leones iban a parar. Y me impacta esto, hermanos, porque nosotros aquí estamos a veces peleando por si entrego el diezmo o no lo entrego, si es el 8% o si es el 10%, o estoy hablando de mi hermana. Me imagino si uno de los cristianos primitivos estuviera aquí, ¿qué nos diría? La vía de la cruz es una vía dolorosa. Y capaz que algunos de ustedes me digan que no es fácil. Capaz que para algunos es más difícil que para otros. Hay un hermano que se llama John Schuwer, que escribió en su libro, y se llama ¿Tú quieres ser como Cristo?, una frase que quiero compartir. La próxima vez que usted se sienta triste, pause lo suficiente para comparar su situación con la de Cristo en la cruz. La próxima vez que te sientas criticado injustamente, compárese y pese sus problemas contra los que Él sufrió. La próxima vez que tenga que renunciar a algo conveniente, compare su renuncia con lo que Él renunció. La próxima vez que tenga que ajustar un plan, compare su ajuste a lo que tuvo que ajustarse. Hermanos, yo creo que estamos a las puertas de que el Señor venga pronto, a las puertas de que seamos arrebatados, o la muerte puede llegar en cualquier momento, cualquiera de nosotros. Y el tema es que nuestra vida acá es así de cortita, es así de chiquitita. El versículo 36 dice: pues, ¿de qué le sirve un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Podríamos tener el mundo entero a nuestros pies, podríamos tener todas las riquezas, pero serían 70, 80, 90 años como máximo. ¿Y qué perdimos? Perdimos nuestra alma. Por eso dice las Escrituras: porque
cortemos con las cosas que tenemos que cortar, sea una amistad, sea una relación, sea algo oculto. El Señor nos ayude. Señor, te pido que tú, Señor, nos ayudes. Nos ayudes, Señor, a caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Señor, queremos ser verdaderos discípulos. Señor, te entregamos toda nuestra vida, Señor. Todos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras voluntades, Señor. Haz lo que tú quieras, Señor, con nosotros.